En esta clase abordaremos uno de los movimientos sociales más importantes en la historia de Colombia, conocido como el movimiento de trabajadores o el movimiento obrero. Para empezar, es importante que entendamos que los movimientos sociales buscan organizarse para llevar a cabo acciones colectivas que les permitan enfrentar situaciones de desigualdad o injusticia que afectan a la sociedad en diversos ámbitos de la vida cotidiana, mientras que la protesta social es la forma mediante la cual estos movimientos hacen visibles sus demandas. Cuando hablamos propiamente de los sindicatos, hacemos referencia a una asociación de trabajadores cuyo objetivo es defender y promocionar los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros, aunque durante toda su trayectoria han visto la necesidad de aunar esfuerzos con otros movimientos sociales en la consecución de exigencias colectivas como el respeto de los derechos humanos fundamentales. Las organizaciones obreras de resistencia del país tuvieron su origen desde el siglo XIX en las llamadas sociedades democráticas, que fueron las formas organizativas de los artesanos. En aquel entonces, los artesanos eran personas que se dedicaban a realizar oficios como la sastrería, la zapatería, herrería, carpintería, entre otros. Estas formas de organización buscaban revertir las consecuencias negativas del modelo económico librecambista que los afectaba porque no podían competir con los bajos precios de las manufacturas extranjeras que ingresaban al país con mínimas restricciones arancelarias. Dentro de estas organizaciones se destacaron la Sociedad de Artesanos de Bogotá, creada en 1847, que presionaban por un alza en los impuestos de aduana para los productos importados y así los productos elaborados por ellos pudieran competir en iguales condiciones con los traídos de otros países. Ahora bien, para entender mejor el surgimiento del sindicalismo en Colombia, vamos a avanzar hacia el momento en el que finaliza la Guerra de los 1000 días. Esto porque es justo aquí cuando se van a dar nuevas condiciones para que en el país surjan empresas de empaques, de cigarrillos, de vidrio, de cemento, y esto va a dar camino al desarrollo fabril, al desarrollo de las fábricas. Y también se va a incrementar la producción agrícola encabezada por el café. De la misma manera, se van a consolidar compañías extranjeras encargadas principalmente de la explotación del petróleo y otros minerales, así como también las productoras y exportadoras de banano. La necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las nacientes industrias va a impulsar el surgimiento de los primeros sindicatos. Como parte de su resistencia y ante las negativas patronales de reajustes en los salarios, aparecen las huelgas como la herramienta de presión de los trabajadores. Es así como para 1918 los trabajadores portuarios de la costa caribe en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena van a desarrollar una huelga que logra en cierta medida sus objetivos en cuanto al incremento salarial. Este camino va a ser tomado por otros obreros en distintas regiones del país, ante el cual el gobierno y los patrones, además de la iglesia y los partidos políticos tradicionales, van a reaccionar de manera violenta. Sin embargo, esto va a hacer también que los sindicatos empiecen a profundizar su conciencia obrera con contenidos ideológicos y políticos que van a derivar en la creación en 1919 del Partido Socialista. De esta manera, hacia 1924, empiezan una serie de huelgas que van a marcar un hito muy importante en el sindicalismo en Colombia, porque a partir de ahí es cuando va a empezar su institucionalización como tal. Entonces encontramos que en este año, en 1924, los trabajadores de la Tropical Oil Company, que se ubicaba en lo que hoy es Barranca Bermeja, van a declarar una huelga con el propósito de conseguir el aumento salarial y mejorar sus condiciones en el trabajo. Sin embargo, esta huelga fue reprimida, pero esto no impidió que en 1927 los trabajadores se reorganizaran y emprendieran una nueva huelga.
Sin embargo, la empresa y el gobierno arremetieron nuevamente con violencia. Y esto va a dar paso a la masacre de las bananeras en la ciudad de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, 1928, cuando se desarrolló una larga huelga de los trabajadores apoyados por los comerciantes y los pequeños cultivadores de banano en contra de la United Fruit Company. Después de muchos obstáculos, el sindicalismo colombiano va a lograr plasmar formalmente a través de una organización de carácter nacional su aspiración de luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. De esta manera llegamos a 1935, cuando nace la Confederación Sindical de Colombia bajo los postulados de un ejercicio pleno de la democracia que busca el bienestar general en todos sus estamentos, reduciendo así las brechas sociales, políticas y económicas. Sin embargo, en los años 60 el sindicalismo va a experimentar divisiones internas y después de varios intentos por conciliar intereses y luchas para lograr la unidad, hacia 1986 se va a crear la Central Unitaria de Trabajadores. No obstante, la fundación de esta organización justamente va a coincidir con el agravamiento de la guerra interna, del conflicto, con el aumento desmesurado de la violencia. Hasta ese momento el sindicalismo colombiano había sufrido persecución, muerte de sus dirigentes, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero hacia los años 80 va a comenzar una época de terror no antes vista, la cual persiste hasta nuestros días. Si avanzamos hacia 1990, encontramos que en el país empiezan a gestarse nuevos procesos tan importantes como la adopción de la nueva Constitución en 1991, una carta que favoreció la ampliación de las libertades ciudadanas. Sin embargo, al mismo tiempo, los gobiernos de turno empiezan a implementar el neoliberalismo como modelo económico y de esta manera sobreviene la apertura de mercados, la privatización y la disminución del tamaño del Estado y la flexibilización laboral, entre otras políticas que van a afectar la capacidad de acción del sindicalismo. En este breve recuento que hemos hecho sobre la historia del sindicalismo en Colombia, encontramos que el común denominador ha sido acallar a los sindicalistas, a los líderes de las organizaciones de trabajadores a través de las armas. Y lamentablemente el Estado ha sido un protagonista de primera línea en esta historia. Por una parte, mediante la represión armada, frecuentemente injusta y siempre desproporcionada a las luchas obreras, pero desde otra perspectiva también a través de actividades clandestinas de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, guiados por manos invisibles que se delatan cuando asesinan sindicalistas en medio de conflictos laborales. Los empresarios públicos o privados tampoco han estado ausentes dentro de esta historia criminal. Así lo prueban los testimonios de los sindicalistas amenazados por gerentes y administradores y las cifras de trabajadores asesinados por ejercer su derecho de asociación o secuestrados disuasivamente. Desde la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, los asesinatos de líderes sociales han aumentado y dominado parte de los titulares que se leen sobre Colombia en la prensa internacional. Según la ONU, van más de 600 asesinatos desde entonces. Pero desde antes de la firma del acuerdo final de paz, los líderes en Colombia ya estaban bajo amenaza, sobre todo los que representan a las organizaciones de trabajadores. Entre 1973 y 2019, según lo indica la Escuela Nacional Sindical, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en el país. El recrudecimiento de la guerra tiene a los sindicalistas como uno de sus blancos preferidos. En casi todo el país esto impide que los trabajadores funden nuevos sindicatos, que se negocie colectivamente o que se vaya a protestas o huelgas. Las leyes que flexibilizaron la contratación laboral, como las que se instauraron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cultura antisindical que ha crecido en el país,
la debilidad del Estado para inspeccionar las condiciones de trabajo y hacer cumplir al menos la ley laboral han contribuido a la crisis del sindicalismo.